Después de revisar dos videos donde exploramos cómo se estima la composición del manto deprimido debido a la extracción de fundidos basálticos en márgenes de placa divergentes, ahora es momento de ver el producto final. Empezamos examinando el resultado final obtenido para elementos trazas, porque el trabajo demuestra que se han modelado de manera más consistente. Lo primero que se observa es que en un diagrama de multielementos normalizado al manto primitivo, los elementos trazas muestran un enriquecimiento relativo en el manto deprimido suave, con una tendencia suave, desde los más incompatibles a los menos incompatibles o moderadamente incompatibles. En la tendencia suave se aprecia una anomalía negativa de plomo que no trataremos aquí. Lo que sí dejamos es para analizar al final de la presentación, es entender por qué el manto deprimido tiene este espectro de elementos traza con los más incompatibles, más deprimidos. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que el manto deprimido por extracción de fundidos en dorsales centrooceánicas, comparado con el manto deprimido total obtenido por Salter y Stracke, es más empobrecido en elementos incompatibles o tiene menor concentración de elementos incompatibles, el manto deprimido por extracción de fundidos, que el manto total en todos aquellos incompatibles, más incompatibles que serios. Una vez que el trabajo es muy interesante analizar el producto final en términos de óxidos mayoritarios, porque hay que comprender cómo se determinó la concentración de óxidos mayoritarios en el manto deprimido, pues el proceso empleado es muy ingenioso. Se utilizó una base de datos que contiene la composición de elementos trazas de peridotitas abisales para establecer la relación entre la concentración de un elemento traza y la moda de un mineral en la peridotita abisal. Por ejemplo, acá se aprecia una muy buena correlación entre disprosio y clinopiroxeno. Como se conocía la concentración de disprosio, se conocía la concentración de disprosio, se entra a la correlación y se sacó la concentración modal de clinopiroxeno. En el caso del olivino, lo que se tuvo o lo que se obtuvo, por ejemplo, que se presenta una buena correlación con herbio, otro elemento traza de tierras raras, y como se conocía la concentración de herbio en el manto deprimido, se obtuvo la concentración modal de olivino. De esta manera se llegó a la conclusión de que el manto deprimido está constituido por un 57% de olivino, un 28% de ortopiroxeno, un 13% de clinopiroxeno y un 3% de espinel. Posteriormente, utilizando la misma base de datos, pero en este caso puntualmente el trabajo de Baker y Beckett, que además de tener una base de datos, presenta un algoritmo, que el algoritmo con la concentración modal de olivino, que en este caso es 57, y con una base de datos de composiciones de minerales de peridotitas abisales, saca la composición de la roca total, y esta es la composición que obtuvieron. En esta composición hay que notar tres puntos para ver la consistencia, o tres óxidos. Los óxidos más incompatibles, cuando funde el manto, son, por ejemplo, o ejemplos de óxidos incompatibles, son sodio y titanio, que se nota que en el manto deprimido están en menor concentración que en el manto primitivo. El óxido compatible por definición es magnesio,
y magnesio está más enriquecido en el manto deprimido que en el manto primitivo. Pero hay una conclusión aún más importante que muestran la composición de óxidos mayoritarios que determinan en el modelo de manto deprimido. Y la conclusión más importante es que el manto deprimido en óxidos mayoritarios, en el contenido de óxidos mayoritarios, se asemeja a la sustracción de un 3% de MOR desde un manto primitivo. Entonces se llega como a una definición a través de un balance de masa rudimentario en el que muestra que la composición de óxidos mayoritarios del manto deprimido se obtiene extrayendo del manto primitivo un 3% de fundidos, y eso, entenderlo, nos va a llevar a presentar antes lo que sigue, que es el test de la consistencia que tiene el modelo de manto deprimido en la propuesta de elementos traza. ¿Cómo se hace el test? El test se considera que este manto funde con un modelo que se acerca a lo que es la fusión fraccionada, acumulada o agregada. Esta es la ecuación, donde esta es la concentración inicial, esta es la concentración inicial, esta es una variables que dependen del grado de fusión y al coeficiente de partición de cada uno de los elementos que se considera constante, y con esta ecuación se puede llevar a esto, considerando el coeficiente de partición constante, se puede llevar a esta síntesis, que la concentración en un líquido, que es un mol, es igual a la concentración en la fuente, que es el manto deprimido modelo que se ha obtenido, en función del grado de fusión. Moviendo en la ecuación F, se obtiene que el fundido es igual o prácticamente igual a la composición de un N-mol promedio cuando el grado de fusión es 6%. Y acá se plantea una paradoja. Si el manto deprimido por extracción de fundidos en dorsales, márgenes de placas divergentes, se define como el manto primitivo menos un 3% de N-mol, esto contradice el hecho de que si esta es la fuente del N-mol, para producir un N-mol, yo necesito fundir un 6%. Y esta paradoja tiene 4 respuestas, que es importante dos de las respuestas que da el trabajo. Una de las respuestas dice, el manto se recicla de manera canibalística. Y la otra, para explicar esta paradoja. Y la otra respuesta es que a lo largo de la historia geológica, el manto deprimido se ha reciclado y se ha mezclado con un manto menos deprimido. Finalmente, para mostrar, con la intención de mostrar las fortalezas del modelo, se utilizó la idea que prevalece sobre cómo se diferenció la tierra silicatada total. Originalmente, la tierra tenía 2 reservorios, el núcleo y el manto primitivo. Concentrándonos en la tierra silicatada, hoy se entiende que la tierra silicatada tiene 2 reservorios, un manto y cortezas. Entonces, con esa idea en mente, lo que hicieron los autores es un balance de masa para mostrar la consistencia interna del modelo de manto deprimido. En el balance de masas utilizaron todos los elementos trazas incompatibles que se mostraron antes en el diagrama de multielemento y fijaron una variable. La variable que fijaron es que la corteza continental es el 0,6% de la masa de la tierra silicatada total. Si yo tengo la composición
de la tierra silicatada total menos el 6%, 0,6% de corteza continental, tengo en ese reservorio ficticio arbitrario, tengo la concentración de elementos trazas incompatibles que está acá. Si esta concentración de elementos traza la saco o la extraigo y la almaceno para siempre en la corteza continental, pero de este reservorio, que era el manto primitivo, que ahora se me transforma en el manto primitivo original y en un manto deprimido, puedo conocer para construir este reservorio cuánto de, solamente para construir el reservorio con corteza continental, cuánto de manto deprimido existe hoy en todo el manto. Y la conclusión de ese escenario, con dos reservorios solamente, el manto deprimido y la corteza continental, es que existiría, que existiría que un tercio del manto sería manto deprimido y los otros 2/3 sería manto primitivo. Finalmente crean escenarios más complejos. Los escenarios más complejos, el primero de los escenarios complejos considera 3 reservorios: el manto deprimido, la corteza continental y una corteza oceánica reciclada. Cuando hacen el balance de masa de elementos traza, les da que el manto deprimido constituiría el 43% de la tierra silicatada, el manto reciclado por corteza oceánica sería un 2% y la corteza continental fija el 6%. Finalmente, consideran un escenario de 4 reservorios, con este reservorio fijo: manto deprimido, corteza continental, MOR reciclado y fuentes de OIB. En ese escenario, el manto deprimido constituiría un 74% de la tierra silicatada total hoy, el 5% sería corteza oceánica reciclada y el 21% es una fuente de OIB. Y para terminar esta presentación, la presentación de este tema, les dejamos esta pregunta: ¿por qué es crucial comprender todo el conocimiento y la lógica subyacente detrás de la deducción de la composición del manto deprimido? ¿No sería más práctico simplemente recurrir a las tablas, obtener los datos de elementos isótopos y aplicarlos para resolver problemas?